A la declaración de Pedro, que reconocía a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios vivo, siguió la respuesta del Señor diciendo que Pedro era dichoso y sobre todo que era una piedra útil para construir su iglesia sobre esa roca que es la persona de Jesús. El peligro que se pone en la comunidad de los discípulos, y de esto habla el Evangelio de hoy, el Evangelio de Mateo, al capítulo 16, los versículos 21 y 27, el peligro que se pone es que en vez de ser piedras útiles para construir la iglesia, el reino, el reinado de Dios, pues uno se quede en una piedra de tropiezo, una piedra de escándalo, como dice el evangelista. Porque, ¿cuál es el problema? Jesús quiere dar a conocer su mesianismo. Pedro lo ha llamado Mesías, el Mesías, pero al final del Evangelio del domingo pasado, Jesús prohibió de manera muy radical, muy rotunda a sus discípulos que dijeran a nadie que él era el Mesías, porque Jesús no viene a conquistar el poder, no es el Mesías según la tradición, no va a ser condecorado con honores y glorias terrenas. Quiere que los discípulos aprendan y reconozcan que su mesianismo tiene que ver con el dar la vida, con el ser y estar dispuesto a dar la vida por el bien de los demás. Por eso Jesús, dice el Evangelio de este domingo, empezó a manifestar, empieza una enseñanza que va a tener un largo camino, a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, padecer mucho a manos de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Jesús declara a sus discípulos que el destino que le espera en Jerusalén es del rechazo total por parte de las más altas autoridades religiosas del tiempo, aquí representadas en el Sinedrio, ese órgano supremo, los sumos sacerdotes con los senadores y los escribas o los letrados. A esta gente no le preocupa tanto Jesús, que lo pueden eliminar cuando quieran, sino ese modelo de humanidad que Jesús propone con su persona y con su palabra. Eso es insoportable para los que detienen el poder porque significa perder esa fuerza y ese control que tienen sobre la gente. Jesús habla entonces de un destino de muerte, pero no un fracaso total, porque a esa muerte va a seguir la resurrección, el triunfo de la vida. Pedro, cuando escucha estas palabras de Jesús, se opone de una manera radical, dice que lo tomó aparte y empezó a increparlo: líbrete Dios Señor, no te pasará a ti esto. Pedro razona según la mentalidad de los hombres, que tiene que ver con esa idea de poder y de una conquista que hay que tener siempre garantizada. No acepta, y no se podía aceptar aquel tiempo, que el Mesías tuviera que padecer la muerte, sufrir la muerte. Pedro ha increpado a Jesús, como es un verbo que el evangelista usa en otros episodios para describir cómo se increpaban a los espíritus inmundos. Y esa expresión, líbrete Dios, es como si Jesús estuviera recorriendo un camino o tomando una dirección que es completamente equivocada, que es contraria al plan de Dios. Pedro no comprende ni acepta esa enseñanza de Jesús y por eso lo toma aparte para que esto no se difunda y también para impedirle que Jesús siga por su camino. Jesús se volvió y dijo a Pedro: vete, ponte detrás de mí, Satanás. Eres un tropiezo para mí, porque tu idea no es la de Dios, sino la de los hombres. Jesús responde a Pedro como ya respondió en el episodio de las tentaciones en el desierto al diablo. Lo llama Satanás. Satanás es el adversario, el que se opone siempre a ese plan de Dios que se puede realizar en la historia, ese plan de plenitud de vida para cada una de sus criaturas. Jesús, como le dijo al diablo en el desierto, vete, se lo dice también a Pedro, pero ahora le da una oportunidad nueva. No lo despide de manera total, sino que le dice: ponte detrás de mí. Ese es el lugar del discípulo. El discípulo sigue siempre al maestro, nunca se pone delante para indicar el camino o aún peor para entorpecerlo o para bloquearlo. Porque Jesús considera a Pedro, en este sentido, una piedra de escándalo. El escándalo, una piedra que se encontraba en el camino semienterrada y que uno pues podía tropezar y caer. No es ya Pedro una piedra para construir, es una piedra que hace tropezar a la gente. Y Jesús llama a la atención de manera muy fuerte a Pedro y a los discípulos pondrá ahora estas condiciones para seguirlo. El que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y entonces me siga. Para ser discípulos de Jesús hay que ir detrás de Él. Él es el que indica el camino. Y sobre todo hay que recordarse siempre practicar estas dos condiciones, aceptar estas dos condiciones, que no son negativas. Renegar sí mismo
no significa mutilarse o renunciar a las cualidades que uno tiene, sino todo lo contrario, usar esas cualidades para el bien de los demás, para construir como piedras vivas la sociedad nueva, el reinado de Dios. Y cargarse con la cruz que era el suplicio peor que se podía dar a una persona, a una persona condenada en aquel tiempo, Jesús recuerda soltanto el primer paso, que era el de cargarse la cruz, cuando el condenado tenía que ponerse esa parte de la cruz transversal sobre sus espaldas y tenía que ir hasta el lugar de la ejecución. Era el peor momento, porque venía pues humillado, insultado, despreciado por toda la gente. Jesús entonces está diciendo, el que reniega a sí mismo, el que no hace de sus cualidades un instrumento para dominar a los demás, no tiene ningún miedo, es la persona libre, no tiene ningún miedo de perder la reputación o perder la cara. Eso significa cargar la cruz, que los demás te puedan humillar o te puedan despreciar o calumniar, con tal de ser fiel a este proyecto del Padre. Eso es lo que Jesús pide a sus discípulos. Pide ser personas libres que como Él puedan construir el reinado del Padre. Y Jesús acaba diciendo, porque si uno quiere poner salvo su vida, la perderá. En cambio, el que pierda su vida por causa mía, la pondrá al seguro. No son las ideas las que valen para poder crecer, sino la vida que se habla al bien de los demás y esa vida que se puede realizar de una manera auténtica cuando somos, como Jesús, hijos del Dios vivo, cuando somos piedras que sirven para edificar una sociedad más justa y más humana.